falla. Y le damos falla. Falla Radio en Super Q 100.9 FM. Seguimos con el fuego que prende las mañanas en Falla Radio y ya usted ha sentido la candela el día de hoy y ahora se prende más con la llegada a cabina. Bueno, la reinserción en este bloque de Juan Carlos Simó, psicólogo clínico y dietista, quien hablará con nosotros el día de hoy sobre la obesidad infantil. Bienvenido a Falla Radio formalmente. De nuevo, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación, aquí a la orden de ustedes. Juan Carlos, ¿por qué se da esto de la obesidad? Hemos visto muchísimos niños en esta época que engordan de una manera descomunal o que la estructura ósea cuando engorda es totalmente diferente a otras épocas. Eso es en relación a la carga tóxica ambiental, la toxina de los alimentos, la toxina en la pantalla, la toxina en el ambiente, la luz azul. O sea, los niños se están exponiendo en las últimas décadas, especialmente en los últimos 20 años, a una gran cantidad de factores que inciden cómo ese cuerpo que se va desarrollando pueda crecer, digamos, de una perspectiva biológica completa. Tanto la alimentación como el ambiente va causando procesos de castración endocrina y hormonal. Fíjate que hay casos, especialmente en algunos países, y en República Dominicana cada vez es más alarmante, niños que al entrar en la pubertad tienen micropene. Sí. Eso no existía. Yo recibo allá con la doctora Solange Herrera, pediatra, especialista en medicina funcional, niños con micropene. Es muy común. Yo recibo muchos niños allá donde la doctora le hace el abordaje endocrino y yo la parte de nutrición. Entonces la pregunta siempre va a ser, ¿por qué esto está aconteciendo? Y esto no es parte, fíjate que esta es la parte conspiranoica. La gente piensa que todo lo que se habla aquí, especialmente lo que está pasando en el mundo con la reingeniería social, es un asunto solamente ambiental. No, el ambiente se crea para, en ese, digamos, terreno fértil de ese niño que está comprometido endocrinamente, crear muchas veces estructura de comportamiento en su desarrollo de la disforia de género. Por ejemplo, tú puedes buscar ahora mismo un producto que se llama atracina. Atracina. Lo puedes buscar atracina. Hay estudios concluyentes, por ejemplo, que se hicieron primero con anfibios, que cogían ranas y le ponían atracina al agua. No solamente en una sola generación eran hermafroditas, sino cambiaban su comportamiento sexual. Un herbicida. Un herbicida, sí, que se pone inclusive todos los cereales que se fomentan, inclusive desde la pediatría clínica convencional, cereales, están contaminados con atracina. Entonces, el tema es muy complejo de fondo. Cualquiera que lo escucha pudiera alarmarse, pero eso implica un poquito de tarea, de ponerte a buscar qué está pasando con los endocrine disruptors, como es la atracina, los parabenos, los phthalates, que son cosas que son sustancias químicas que cuando entran en el cuerpo tienen la señalización a nivel cerebral que igual que algunas hormonas. Por eso es lo que hay un proceso de feminización del hombre. Tú vas, por ejemplo, a países que por su miseria y alejado de lo que tiene que ver la opulencia de alimentación como en Norteamérica, como países pobres, tú te vas a los campos y aunque un hombre tenga una inclinación, no hablamos de la inclinación, puede ser sexual, bisexual, no importa, su perfil morfológico es bien definido de forma masculina. Tú ahora mismo un niño con tetica, con culo de mujer, ese tipo de cosas. Y eso es una respuesta endocrina interna a un ambiente exterior completamente artificial. Entonces, por eso es que reitero que es tan importante retomar el asunto de la alimentación con los muchachos, porque lo que tú haces en su primera infancia, ante la adolescencia, le va a perpetuar por el resto de la vida. Incluso mi hermana Claudia Simó, que hace asesoría para la infancia, la parte infanto-juvenil, y la adolescencia, me vive remitiendo a la clínica estudios de sangre, analíticas. Sí. Y prácticamente de 20 muchachos, 19 están castrados sexualmente desde el punto de vista endocrino. ¿A qué me refiero? Una testosterona, que en nuestra época de mi generación, de que daban los 14 años, eso era brecha, masturbación por un tubo, ni se masturban a los 17 y 18 años, y cuando tú ves su analítica, si la testo tiene que estar desde 2 y 8, la tienen en 1.25, 2.0. No producen testosterona. porque alimentación, ambiente artificial, confinamiento, y usualmente la testosterona es una hormona de lujo de la naturaleza que se la provee a una especie cuando está en relación casi correcta del ambiente que nos permite desarrollar nuestras características biológicas. La soya es uno de esos alimentos que ha ayudado a la feminización del hombre, y es un alimento que está muy de moda en estos tiempos. La pregunta sería, ¿qué está aconteciendo? Que quizás muchas personas que están supuestas a cuidar nuestra salud
hacen aquellas cosas que sabemos y que es evidente a los ojos que nos están haciendo daño. Una agenda. Una agenda es un plan de planificación. Fíjate cómo en los Estados Unidos las universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento. Y así mismo ha pasado con la medicina convencional. Ahora los médicos usualmente, que son muy importantes en su práctica, ya no se enfocan en la parte de entender qué está pasando, sino cómo medicar los síntomas que están aconteciendo en todo tipo de cosas, en la infancia, en la adultez y en la vejez. Juan Carlos, y si, por ejemplo, yo tengo mi hijo y yo quiero sacarlo sobre esa alimentación extra mega procesada, ¿qué cosas yo debo de hacer para evitar? Aquí se puede hablar de todo. Sí. Primer paso es no vacunarlo. Primer paso. Segundo paso, nunca darle cereales ni lácteos. Y su primera comida debe ser comida sólida de los 6 meses. Te hablo por experiencia. ¿Desde los 6 meses? Sí, mi hija, la comida de Numabela, su primer alimento fue carne. ¿Carne a los 6 meses? Sí, a los 6 meses, claro que sí. A los 6 meses se puede ya darle comida sólida. Tú le dabas un pedazo de carne grande que no se vaya tampoco a atorar para que fuera entrenando el paladar. Fíjate que los alimentos ricos en azúcares crean una adicción para el resto de la vida a evitar alimentos salados y alimentos procesados. Los niños no quieren comer comida en el día de hoy. Prácticamente galletas, galletitas, jugos, chocorricas. Yo veo a los niños a veces en mi edificio que van para el colegio con un yogur lleno de azúcar y están obesos. Fíjate que, por ejemplo, el hígado graso, hasta 1985 era una condición solamente de los alcohólicos. Ya los niños, antes de los 10 años, la mayoría tienen hígado graso. Wow. Porque es un hígado... Colesterol. El colesterol, sí, querido, o sea, trastorno metabólico de base, para no entrar en el tema del colesterol. Pero definitivamente hay una agenda y esto es muy difícil porque estamos tan conectados. Y fíjate que inclusive en la discusión previa, yo antes de estar acá, fíjate cómo cada quien se abandera con su razón, pero no en busca de la verdad. Por eso es tan importante estudiar filosofía. La filosofía es cómo yo crear, desde un punto de vista de reflexión y contemplación, la capacidad de discutir algo y luego dialogarlo abiertamente para aprender. Hoy en día la gente se abandera con tal cosa hace daño. No, eso no es así. Pero ven acá, vamos a dialogar en un término abierto de corazón y aplica la salud. Hoy no estamos mejor que antes, estamos más enfermos. La obesidad, en mi infancia, la obesidad era algo prácticamente no visto nunca en niños. Yo recuerdo en el San Juan Bautista, yo con 6 o 7 años, llegó un niño extranjero y en un colegio que había miles de niños y era el único niño obeso que había en el colegio. Era prácticamente como ver un fenómeno de circo. Hasta se burlaban de él. O sea, no una burla maligna, sino y ese gordito, o sea, porque no existía eso. Fíjate, por ejemplo, tu mamá tiene que ver, por ejemplo, no estoy definiendo un asunto de reflexión. Tú te vas a la frontera Haití o aquí en Dominicana, cerca de Lago Riquillo, tú ves un niño con obesidad. Todos son flacos y lo ves bañándose en cuero con el ripio largo. Entonces, ¿por qué? Porque fíjate cómo nos han vendido que la opulencia de la tecnología y la abundancia de muchas cosas como vacunas, alimentación, no es bueno para el ser humano. Debe haber una condición que pueda favorecer el desarrollo íntegro, endocrino, biológico y fisiológico y también del neurodesarrollo de los niños. Tú hablabas ahora de cómo una persona se abandera haciendo alusión a lo que yo decía ahorita. Lo primero es, excúsame, lo primero yo hablo desde el amor. O sea, tú me caes chulísimo, yo quiero invitarte a cenar a mi casa para comenzar y a conocer un poco de tu visión. No te estoy juzgando. Lo que estoy diciendo es que tenemos que partir de un punto primario. Y es que lo único que va a permitir que el mundo pueda cambiar, lo único, es el amor. Y el amor implica el respeto al otro. Quiere decir que me puedo sentar a conversar con ella, no estar de acuerdo con nadie, aún así no juzgarla. Porque cada quien tiene una misión en la tierra. Es lo primero que yo hablo. Entonces, si yo tengo una posición que me coloca y me hace sentir que merezco privilegios o que merezco yo por encima de ti poder expresarme por encima de lo que tú estás diciendo, entonces no nos estamos incluyendo. Entonces, fíjate lo que te estoy explicando, para más o menos no perder el orden. Tú aplicas todo, la salud, porque el ser humano tiene 3 dimensiones, física, mente y espíritu. 3 dimensiones. Usualmente la física es muy importante y perpetual. Igual a una charla ahora el viernes en Atlanta, porque como es arriba es abajo, filosóficamente, y un cuerpo enfermo, inflamado con alimentación como le dan a los niños, tiene un desarrollo incompleto de la mente y una mente comprometida no puede buscar su espiritualidad. Entonces, fíjate, por ejemplo, si yo no soy religioso, no lo soy, pero me considero cristiano y no estoy aquí haciendo nada fuera del contexto. Hay 2 cosas que son claras. O estás en el bien o estás en la oscuridad. Claro. Y eso tiene nada más que ver con el amor al prójimo. Te voy a explicar algo. Tú puedes ser... Hay 2 cosas que yo no acepto en mi casa, en mi entorno. Hombres que maltratan mujeres
ni maltratan niños. Después de ahí, políticos, no lo acepto, que roben. Entonces, hay cosas muy puntuales. Incluso yo puedo aprender de ti, sin juzgarte a ti. Porque nadie nace perfecto, ni tampoco muere de tal manera. Desde el punto de vista físico, humano. Entonces, la última frontera para el desarrollo de una mejor sociedad es el amor al prójimo. Y oye, ¿cuál es este? No estamos hablando de cristiandad. Es el amor de yo respetar tu discernimiento y verte con amor. E incluso si yo creo que me puedo equivocar, que tú estás equivocado, verte con compasión y no juzgarte. Creo, no lo estoy afirmando. A lo que me refiero en el día de hoy, que la única manera de tú poder tener una visión clara de lo que está pasando en el mundo es desconectarte del mundo. De que tú comienzas a leer la pantalla, tú estás recibiendo de una perfección de los algoritmos un proceso de reingeniería total donde te repiten las cosas que van a permitir en ti creer que esa es la única verdad. Y la verdad usualmente pudiera ser en la dimensión humana relativa. No es total. No es total. No es total. Entonces, cuando tú te escucho hablando, yo te admiro porque tienes la gallardía de levantarte abanderado con lo que tú crees en este momento. Pero lo que tú crees no es sabiduría. Tú tienes una información que te cala a ti en tu dimensión humana con tu historia, que te hace sentir que tú mereces eso, lo cual está perfecto porque todos nacimos así. Yo estuve dogmatizado con la comida, con el fisiculturismo, y me di cuenta que nada de eso tiene valor. No tiene un valor real de crecimiento en la humanidad, ser humano, mente y espiritualidad. Entonces, yo de una charla ahora en Atlanta, yo te voy a enseñar que aunque sea difícil de creer, hasta lo que tú comes modifica cómo tú piensas. Porque el intestino tiene una incidencia de un 85% en el cerebro. Se le conoce como el segundo cerebro. El sistema nervioso entérico. Pero oye, ¿por qué? Tiene un 10% de las neuronas que tiene el cerebro arriba. Pero no solamente eso. Lo que tú comes afecta un 85% de tu capacidad de discernimiento. Wow. Y lo que tú piensas puede afectar un 15% como tu sistema nervioso entérico, tu segundo intestino va a reaccionar. Por eso una mala noticia te cae mal la comida. Pero imagínate en un mundo donde en la reingeniería, lo que te venden por los medios, todo eso te castra tu capacidad de discernimiento. No hay pensamiento crítico. No. Nadie puede crear pensamiento crítico hiperconectado. No hay forma. Todo lo que se descubre, todo es a través... Yo quería dar una opinión. Dale, adelante. Ya no puedo, ya me tengo que ir, lo siento. No, querido, no. Ven, siéntate ahí, querido. Juan Carlos. No te puedes ir porque te tengo que dar un abrazo antes de irme. Venga, Juan Carlos, aquí. Pero siguiendo con ese tema de por qué ¿No tenemos son las aquí a Juan 9? Carlos, justamente con el tema de la obesidad infantil, Juan Carlos, ¿cómo va el manejar también? Porque de una u otra forma hay instituciones que para la mayoría, porque la mayoría de la población no pueden tener tal vez el acceso que tenemos nosotros de decidir qué comen en casa o qué come tu niño en casa, qué come tu hija en casa, sino aquellos que van a la escuela y le dan comida en la escuela. ¿Cómo tú estás viendo tal vez ese manejo en las instituciones públicas a nuestros niños? Usualmente eso responde a un plan donde el gobierno se ha convertido en ramera del globalismo. Y lo que hace es crear las condiciones para que tenga un pueblo que es sumergido, que sea apátrida, un pueblo que no pueda sublevarse, un pueblo que no cuestione, donde este país de forma instaurada, se promueve y se ha legalizado, no legalizado la marihuana, la juca, la perdición y los antivalores. Porque un pueblo que esté en esa condición jamás va a sublevarse. Tú te pones a analizar en mi generación, adolescentes, cuando yo era niño, con una octava parte de lo que hacen los gobiernos hoy en día, el país se hubiera quemado entero. Quemado. Los jóvenes salen hasta dispuestos a morir por algo. Nadie lo hace y nadie se cuestiona por qué. Y eso es parte del proceso de ingeniería social que existe en el mundo. Ese que está aquí como hijo mío vive en España. Y me dice a mí que lo que pasa en España es una asquerosidad. España está fuerte. Es una asquerosidad, es una aberración. Y eso no es por el bien del mundo. Eso no es. Eso es plan, es parte de la agenda de población, de población, de crear, fíjate como la migración, como pasa en República, es resultado de tener las condiciones de explotar donde está la mayor riqueza. No es un asunto, diga que... Entonces, a lo que me refiero con todo esto, así hay que ver la salud. ¿Quién te guía a ti? Tenemos gente que nos guía en la alimentación, en la salud, pero no estamos ni más delgados, ni más robustos, ni más sanos. ¿Va entendiendo? Entonces, por eso es que es importante comenzar. No, ¿qué me dijeron? No, ¿cómo yo me siento? ¿Cómo está mi hijo? Coño, pero si supuestamente... yo tengo dinero con un buen seguro para llevar a mi hijo al pediatra porque vive tan enfermo. Claro. Porque tiene que ir al médico todos los meses. Todos los meses.
Porque hay comunidades, por ejemplo, y tienen que hacer su investigación, donde quizás por un asunto de privilegio, como los Amish en Estados Unidos, no existe el autismo. ¿Por qué no existe el autismo? Y cuando yo decía esto hace 4 años atrás, me baneaban. Ya en la Florida decretaron en el estado que no es obligatoria la vacunación de ningún tipo para los niños. Entonces tienes que comenzar a pensar, no llevarte de mí, es comenzar a cuestionar. ¿Por qué si yo sé tanto de alimentación vivo con ansiedad? ¿Por qué si yo sé tanto de alimentación y de ejercicio vivo cansado? ¿Por qué si yo supuestamente sé, no lo que me conviene, lo que le conviene a ellos, yo no estoy mejor? Entonces se necesita pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? Desconectarse de la mierda de las redes sociales, que es un sistema de manipulación, y comenzar a preguntarte. Pero si yo cuento calorías, como granola, ¿por qué? Granola, algo tan eso es basura. Entonces, nadie por comerse una granola le va a hacer daño. Pero la gente lo elige orgulloso de que va a mejorar. Entonces, por eso es que es muy importante el pensamiento crítico y reflexivo. Juan Carlos, en esta parte yo quiero que tú me digas qué alimentos te dan ¿cómo es? testosterona. Sí, El primero, sol. sol. Esta luz castra las hormonas porque rompe los ritmos circadianos. Y con los ritmos circadianos tú puedes producir hormonas. Ese es el primero. Segundo, todo lo que es procesado no te da. Vamos a decir que te la roba. No dormir, no moverte, estar confinado todo el tiempo, tenerle miedo al sol, comer todo aquello que no sale del campo. En mi centro con labor social recibimos personas, familias pobres que reducen un 40% de presupuesto. ¿Por qué? Porque dejan de comprar aceites vegetales, choco rica o bueno, jugola, leche azucarada, yogur de sabor y comienzan a comer comida del campo. Completamente del campo. No quiere decir que tú cometes un día un pan o algo. El asunto es que los pequeños errores nos llevan a los grandes fracasos y hay un proceso de falta de tú observar y seguir sometido al sistema de las masas que te esclaviza a través de un impulso descontrolado al consumismo. Gracias. Juan Carlos Simó. Pero antes de En Falla. despedir, rapidito, Es que- podemos hacer un segundo, porque yo creo que las personas que nos están escuchando, aparte de la teoría que nos están y lo que está pasando, Teoría no hechos. bueno, hay muchos Con que tal vez respeto te van- lo digo. No, pero hay muchos que tal vez van en contra o a favor de Y lo estoy que de tú acuerdo estás con diciendo. ellos, pero no tiene el resultado que tengo yo. Juan Carlos, porque para eso justamente en el día de ayer celebramos la democracia y en este micrófono permitimos que todos opinen y hablen. Pero quisiera saber cuál sería esa dieta ideal para las personas que nos están escuchando, que tal vez no tienen mucho presupuesto. Está publicada en redes sociales, entra JC-Simó en Instagram y buscan ahí de Simó Diet, que es un plan de alimentación que reduce el presupuesto hasta un 40%, nada más se come 2 o 3 veces al día y las enfermedades desaparecen. Totalmente gratis. para las Gratuito personas. todo eso. Wow, qué Perfecto. aporte. Pero un chivatazo. Muchas gracias por estar con nosotros hasta este momento. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana. Gracias, Simón, por estar con nosotros. Excelente. Hasta luego.